Van continuando conectándose. ¿Listo? Listo. Recuerden, porfa, quienes vamos ingresando, vamos entonces silenciando los micrófonos, ¿listo? Si todavía no tenemos, pues, como alguna inquietud. Bueno, creo yo que estamos ya como casi todos nuevamente. Listo, chicos, entonces les comentaba que entonces este proceso de armonización contable, pues ya de acuerdo a esa introducción que hicimos, lo que hablamos a lo que se refiere este término de armonización contable, pues es eso, ¿cierto? Es como esa unidad o es como ese proceso en el cual se establece una cultura, ¿cierto?, de generación de información contable o financiera bajo una misma serie de parámetros, ¿sí? Como es como hacer un lenguaje universal para el manejo o la emisión de la información financiera que sea de fácil conocimiento y entendimiento, ¿cierto? Inherente a toda esa diversidad que tenemos de economías, de acuerdo pues a cada país del mundo, ¿listo? Entonces a eso es a lo que hace referencia. Acá tenemos pues como algunos conceptos, unas definiciones de armonización contable que hacen algunos expertos, ¿cierto? Y que es bien interesante pues como analizar, se las compartí acá en esta diapositiva. Entonces es como bien interesante pues como entender ese término, ¿listo? Como para poder darle también como un contexto a la importancia que tiene el estándar internacional, ¿listo? Listo, muchachos. Entonces, acá respecto a los estándares internacionales de información financiera, ¿sí? Ya entendiendo por qué es importante establecer un mismo lenguaje o facilitar una serie de lineamientos que ayuden a esa armonización contable. Entonces, acá una definición pues, de un economista experto en el tema nos dice que los mercados requieren de un conjunto de regulaciones contables globales de alta calidad específicamente por tres razones, ¿sí? O sea, son tres las razones que él plantea que son importantes para el manejo de una reglamentación contable a nivel mundial. Entonces nos dice que la primera es el tema de las multinacionales con subsidiarias en todo el mundo, ¿cierto? Que estas tienen importantes costos para traducir la información financiera construida sobre la base de distintos sistemas contables. Entonces esto tiene también un origen o una intención económica bien importante, muchachos, y es que lo que busca es decir, bueno, el tema de estas multinacionales que se han regado por todo el mundo, imagínate lo que puede ser el proceso de consolidación de la información financiera cuando todas las empresas le están generando información bajo unos parámetros diferentes, ¿cierto? La dinámica, lo difícil que puede ser, los costos en los que se puede incurrir para poder realizar todo ese proceso de conversión de la información para poder hacer un proceso óptimo de consolidación de la información financiera, ¿cierto? Entonces esa es una de las razones importantes. ¿Y por qué? No quiere decir entonces que las normas internacionales se hayan emitido solo con el fin de favorecer las multinacionales, no. Eso tiene muchas otras dinámicas, pero digamos sí era uno de los propósitos principales, porque como les decía actualmente, como les decía hace un rato, muchachos, actualmente las grandes multinacionales mueven muchísima parte de las economías en los países, ¿cierto? Generan muchísimos empleos, proveen muchos productos o servicios con los cuales los países no pueden ser autosuficientes porque no tienen capacidad productiva, porque no tienen insumos humanos, materiales o ecológicos o tecnológicos para producir ciertos artículos y abastecerse de ciertos artículos. Entonces esto es algo que es necesario, ¿cierto? También desde el punto de vista desde muchos enfoques que se le quiera dar, ¿cierto? Segundo, entonces, muchachos, otra de esas segundas razones importantes que nos plantea este autor es que los países no están obteniendo inversiones porque los inversores no confían en la información contable que emiten sus empresas, ¿cierto? Y es que resulta que yo siempre cuando llego a este punto, cuando estoy dictando esta cátedra,
hago una claridad y una connotación bien importante, muchachos, y es que todas las contabilidades, por lo menos las que manejábamos en Colombia, ¿cierto? Que tengo el conocimiento de cómo se hacía, me atrevo a decir que eran unas contabilidades bastante mentirosas, ¿sí? Porque la norma anterior era muy lapsa o tenía muchos parámetros poco exigentes respecto al tema de generación de información financiera, que hacía que esa información fuera muy, que omitiera muchas cosas, que estructurara o que presentara información de acuerdo a muchas bases que no eran sólidas o reales, ¿sí? Entonces, claro, pienso que cuando este autor plantea este término tiene absolutamente toda la razón. Obviamente es como si nosotros no vamos a ir a comprar un producto o a meternos en una inversión que nos dicen de la cual tenemos dudas, ¿cierto? O de la cual no conocemos o en la cual no confiamos. Es como si usted va ahí y a una persona que usted de pronto no conoce muy bien le dice, venga, présteme plata, présteme 500.000 pesos. Pues usted no se los va a prestar porque usted no conoce la persona, ¿cierto? Usted no tiene confianza sobre ello. Esto era algo de lo que pasaba antes, ¿cierto? Muchas veces, muchos países, muchas economías de estos países grandes que son potencia querían invertir en países menos desarrollados, pero no les generaba confianza, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué hacía? Pues atrasar más el desarrollo de estos países, ¿cierto? Entonces también es uno de los objetivos principales de la norma internacional, ¿cierto? Favorecer o que esa generación de información financiera tenga unos parámetros de mejor calidad para favorecer esa inversión extranjera, ¿listo? Y la tercera de las razones que nos plantea es entonces que como resultado de la crisis financiera quedó la sensación de que no existe aún la suficiente transparencia, ¿cierto? Muchas crisis financieras que se han generado a nivel mundial y que de pronto, pues dentro de lo que plantea este autor, piensa que pudieron haberse evitado o que pudo haberse minimizado muchos de sus impactos y la información financiera de las entidades fuera mucho más transparente, ¿cierto? Y tuviera unos criterios mucho más exigentes en su generación y su presentación, que ayudara pues como a contribuir o a mejorar esas inversiones, a dar un mejor aval a las decisiones que toman los gestores de la información, ¿cierto? Los gerentes o administradores de las entidades. Entonces creo que son tres razones bastante válidas y bastante importantes respecto a por qué se necesitaba un lenguaje contable universal, ¿cierto? Por qué se necesitaba establecer una armonización contable de acuerdo a unas mismas directrices o lineamientos. Listo, muchachos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Nos ha quedado claro entonces como la importancia y el porqué y la razón de lo que, de por qué era necesario establecer estos nuevos lenguajes universales. Sí, profe, señor. Sí, señor. Sí. Perfecto, muchas gracias. Vamos entonces a mirar, a empezar a analizar un poquito desde el punto de vista del IASB como organismo armonizador. ¿Listo? Entonces nos dice el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad IASB, con sede en Londres, es IASB por sus siglas en inglés, ¿listo? International Accounting Standard Board, quiere decir pues que es la entidad emisora de los estándares internacionales, tiene su sede en Londres y dice que comenzó sus operaciones en el 2001. Miren qué cosa tan interesante, desde el 2001. Resulta que desde hace muchísimos años el mundo entero viene hablando de todo el tema de normas internacionales, ¿cierto? Eso no es algo de lo que hayamos empezado a hablar hace poquito o como escucha uno todavía tristemente algunos contadores que dicen, no, es que eso de las NIF, eso es nuevo, que nos metieron y no sé qué, esto no es nuevo, muchachos, de esto se está hablando hace mucho tiempo, que lamentablemente en Colombia nos demoramos mucho para adoptarlo, sí, porque lo vinimos a adoptar en el 2009, y peor aún, que nos hemos demorado mucho para hacer caso al respecto, porque esta es la hora en que estamos en el 2020, se supone que han pasado 11 años y todavía estamos eh, pues como en ese proceso de rechazo, ¿cierto? De no querer a veces hacerlo, de mucha indiferencia respecto al tema. Hay entidades que a estas alturas de la vida todavía no generan información bajo esos parámetros, esos estándares internacionales, y pues no entiende uno como cuál es la razón, ¿cierto? O no le queda, no alcanza uno a veces a entender la dinámica de por qué de por qué se genera este fenómeno, pues como en Colombia, ¿cierto? Tristemente.
Entonces, listo, el IASB como ente armonizador comenzó sus operaciones en el 2001. Este consejo tiene encomendado el desarrollo para el interés público de todo el conjunto de las normas generales de contabilidad, ¿cierto? Que cumplan o que tengan unos parámetros de alta o elevada calidad y que exijan transparencia y comparabilidad dentro de la información que se contiene o que se muestra en los estados financieros. ¿Listo? Ese es el objetivo principal de ellos. De ellos acá yo podría hablarles muchas más cosas, pero pues me parece que es como irrelevante, ¿cierto? Entrar a traducir pues como toda esta información de lo que ellos hacen, cuando podemos pues enfocarnos como específicamente en los objetivos y en lo que es necesario respecto al tema de implementación. ¿Listo? De todos modos, pues para ese caso acá hay un poquito como de una línea de tiempo, sí, histórica respecto a cómo fue empezando a nacer y a crecer en el mundo todo este proceso de la internacionalización, ¿listo? De la armonización contable internacional. Entonces nos dice acá que en 1973 se crea el Comité Internacional de Normas de Contabilidad, ¿cierto? Que en el 1975 se publican unas primeras normas internacionales de contabilidad, ¿cierto? Mire hace cuántos años estamos hablando de eso, incluso muchos pues ni siquiera habíamos nacido cuando eso, y entonces no es algo nuevo, ¿cierto? No es algo que sea de ahorita ni algo de lo que estemos hablando, solamente que cuando no lo ponen como una exigencia o cuando ya no lo exigen, pues ahí es donde le damos la importancia que tiene, ¿cierto? Y eso pues no pasó en este país y pasó en muchos, ¿cierto? Porque no estoy siendo crítico solamente con Colombia, sino con muchos países del mundo que pues también se demoraron mucho para adoptar esos nuevos marcos normativos, ¿cierto? Porque incluso hay países en los que en este momento van todavía mucho más atrasados respecto al tema de lo que está Colombia, otros que están más adelantados, ¿cierto? Entonces eso es pues como bastante relativo y también el factor cultural, social, político, económico de cada país tiene una incidencia directa con la implementación, ¿cierto? O con el proceso que se realizó. Eso pues es algo que es como se dice el dicho, un secreto a voces, ¿cierto? No se puede cambiar. Listo, muchachos. Entonces, respecto a eso, una definición, que son las NIF, entonces los estándares internacionales de contabilidad e información financiera, traducidos como normas, son un conjunto de guías, ¿cierto? De lineamientos, de parámetros, de políticas para preparar y reportar la información financiera y contable, ¿cierto? Vea, muchachos, hay una cosa que a mí me interesa que ustedes tengan clara desde el principio y que se graben muy en la mente hoy y en adelante para todo este módulo y para su ejercicio profesional como contadores. Las NIF o las normas internacionales de información financiera no son unas normas de manejo de contabilidad, ¿cierto? A usted la NIF por ningún lado le dice cómo tiene que manejar la contabilidad. Claramente el objetivo y las NIF son unas normas de presentación de estados financieros, ¿listo? Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Las NIF son solamente una norma de presentación de estados financieros, no son una norma de manejo de contabilidad, ni le va a decir a usted cómo tiene que manejar la contabilidad, ni cómo lleva cuál cuenta, ni qué debita, ni qué acredita, ¿listo? Son unas normas o unos lineamientos que usted debe cumplir respecto a cada uno de esos ítems o cuentas que usted tiene en sus estados financieros para generar información de calidad, ¿cierto? Sencillamente. Entonces es importante que tengamos ese concepto clarito de aquí en adelante para todo lo que vamos a hacer. ¿Listo? Nos dice acá, ¿qué contiene? ¿Sí? ¿O por qué están compuestas estas NIF? Entonces, las normas internacionales de contabilidad NIC en inglés, que fueron emitidas por el IAS, International Accounting Standard, las interpretaciones de la NIC, denominadas SIC, por las siglas también en inglés, ¿cierto? Quiere decir que adicional a la emisión de las NIC hay una emisión de unas normas de interpretaciones. ¿Por qué es necesario esto? Pues porque a veces las normas tienen un lenguaje técnico que es un poco difícil de interpretar, entonces el mismo instituto o entidad que emite las NIC emite también una serie de normas de interpretaciones a esas mismas NIF, ¿listo? O a esas NIF. Recuerden que acá hablamos del tema de NIF porque son las primeras que salieron, ¿sí? Las normas internacionales de contabilidad, las cuales posteriormente fueron reemplazadas por las normas internacionales de información financiera, o reemplazadas no. Simplemente las NIF lo que hizo fue recoger todo ese trabajo que ya se había adelantado con las NIC y complementarlo, modificarlo y empezar a seguir trabajando sobre esa base. ¿Listo? ¿Y por qué la diferencia?
Sencillamente, muchachos, porque al inicio cuando se llamaban normas internacionales de contabilidad, pues entonces tenía un enfoque limitado hacia eso, ¿cierto? Hacia el manejo contable como tal. Luego se fue entendiendo la importancia de dinamizar el término y decir, no, es que estos son unas normas para la presentación de información financiera, ¿listo? Entonces son normas internacionales de información financiera y por eso se modificó, se transformó en las NIF. Pero como les digo, las NIF no reemplazaron a las NIF, ni las cambiaron, ni las derogaron. Simplemente las NIF tomaron todo ese trabajo que ya se había adelantado con las NIF, las modificó, las complementó y las mejoró, ¿listo? Y empezó a emitir unos estándares más completos, pero sobre toda esa base que se fue construyendo durante muchos años, ¿cierto? Y obviamente las NIF pues también tienen sus normas de interpretación, ¿cierto? También emite sus normas de interpretación. Listo, muchachos. Acá también hay como un cuadro de evolución de las NIF, ¿sí? A nivel, pues, como de fechas, que también es como bien interesante para poderlo entender y analizar. Listo, muchachos. Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Nos quedó claro entonces como todo el proceso de lo que es la NIF, la importancia que tiene su implementación y el término de armonización contable y los organismos emisores? ¿Listo? Vamos entonces ahorita a empezar a mirar el tema de la clasificación de las empresas en Colombia. ¿Listo? ¿Y por qué, digamos, es importante traerlo a colación acá? Pues porque resulta que de acuerdo a esa clasificación de las empresas en Colombia, ¿sí? Fue que con la ley 1314 se empezó a adoptar, o se adoptó el marco normativo internacional, se estableció pues como las entidades encargadas del proceso de regulación y armonización contable en Colombia de acuerdo a estos nuevos parámetros internacionales y se empezó pues a gestionar y a realizar todo este proceso de adopción en Colombia, ¿listo? Entonces, vamos a mirar acá un esquema que nos dice lo que se entiende, ojo que la fuente de clasificación de estas empresas en Colombia es la ley 590 del 2000, ¿cierto? Que es una ley que nos habla solamente como de una connotación de lo que se entiende por grande, mediana, pequeña y microempresa en Colombia, ¿listo? No es como tal la norma que clasifica las empresas en Colombia para efectos de la norma internacional. Esa la vamos a ver ahorita un poquito más adelante, ¿listo? Después de esto. Entonces acá nos dice que de acuerdo a esta ley, en la legislación colombiana se entiende que una empresa grande, una empresa catalogada como una gran empresa, es aquella que tiene una planta superior a 200 trabajadores, ¿cierto? O que tiene unos activos totales superiores a 610.000 VTs, ¿sí? A 610.000 VTs más 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿cierto? Entonces, sobre eso, pues, uno hace la conversión o el análisis, ¿sí? Y pues determina de acuerdo a esos parámetros o a esos topes que establece, pues cuál sería catalogada una grande empresa en Colombia, ¿cierto? Para la mediana, entonces nos habla de una planta de personal entre 51 y 200 trabajadores, ¿cierto? Para la pequeña entre 10 y 50, y así está pues de acuerdo a determinado en rangos de VTs y de salarios mínimos, también los topes de activos para ser considerado en Colombia una empresa como grande, mediana, pequeña o micro dentro de estos parámetros. ¿Listo? ¿Y por qué es importante recalcar eso, muchachos? Pues porque todo ese tema de la estandarización y la adopción de esos marcos normativos internacionales tiene una incidencia directa respecto al tipo de empresa, ¿cierto? De acuerdo a los tipos de empresas que se crean o que se tengan en Colombia, pues se estructuró un marco normativo diferente para cada una, ¿cierto? Para su proceso de adopción. Pero miren la dinámica tan interesante que tiene esta gráfica. Esta gráfica es una gráfica tomada en el año 2017. No he podido encontrar hasta el momento una gráfica igual a esta como más actualizada, pero es una gráfica que nos habla mucho de la realidad de las empresas en Colombia, ¿cierto? Entonces, mire muchachos, esta gráfica nos muestra y nos dice que en Colombia, ¿sí? Que en Colombia, este es de acuerdo a unos datos y a unos registros de Confecámaras, ¿sí? Esta es la tendencia de las empresas en Colombia, ¿cierto? Entonces nos dice que la mayor tendencia de empresas en Colombia son microempresas, ¿sí? Miren, la economía nacional
de Colombia se mueve en su mayoría por las microempresas, las que dentro de este cuadro o de este esquema de lo que establece la legislación colombiana se entiende como pequeñas o microempresas, ¿cierto? Es la dinámica. Entonces, mire que nosotros vivimos en un país o en una economía que no tiene, que no es fuerte y que de pronto va a tardar muchos años en convertirse en una potencia económica precisamente por esto, ¿cierto? Porque el desarrollo de la empresa en Colombia es mínimo, porque la empresa que nace en Colombia como microempresa puede morir a los 20, 30, 40 o 50 años, pero seguir siendo una misma microempresa, ¿cierto? No tenemos esa proyección o esa cultura de gran empresa que de pronto sí se tiene en otros países. O bueno, no solo es un tema cultural, también es un tema económico, social, ¿cierto? Eso tiene muchas incidencias y muchas dinámicas. Pero entonces mire la incidencia que tenemos. Este es el número de pequeña empresa, ¿cierto? Que se tiene en Colombia, mediana empresa y grandes empresas, ¿sí? Entonces estamos hablando acá, esta parte de abajo de la gráfica nos muestra los totales. Entonces nos dice que en Colombia registradas a esta fecha, del 7 de febrero del 2017, catalogadas como grandes empresas, tenemos solamente 10.615, como medianas 33.856, como pequeñas 123.797, como micro 1.517.869 empresas, ¿cierto? Entonces sabemos y entendemos. ¿Y por qué me parece importante hacerles esta claridad? Porque ya vamos a ver acá en Colombia, de acuerdo a las directrices que se tomaron posterior a la adopción de los marcos internacionales, las decisiones que se tenían que establecer para la implementación de las NIF en Colombia. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá. Todos sabemos entonces, o de acuerdo a lo que, bueno, pronto todos no lo sabemos, pero de acuerdo a lo que les he planteado acá, resulta que con todo lo de la aparición y el entendimiento de la necesidad de hablar un lenguaje contable universal, ¿sí? Pues Colombia decidió en el año 2009, a través de la aparición de la Ley 1314, adoptar todos esos marcos normativos internacionales, ¿cierto? Y decir, vea, Colombia va a empezar a trabajar toda su contabilidad, la contabilidad de todas sus empresas, de acuerdo a los estándares del marco normativo internacional, ¿cierto? Entonces esa ley adoptó los marcos normativos internacionales. Adicional a esa adopción de esos marcos normativos internacionales, entonces se estableció también las entidades encargadas y responsables del proceso de armonización y de implementación en Colombia. Entre esas, entonces, catalogó o designó a la Junta Central de Contadores como entidad reguladora, ¿cierto? Como entidad armonizadora del proceso de implementación de esos estándares internacionales en Colombia y la facultó para ello, ¿cierto? Para ese objetivo. Entonces, como les decía al inicio, de acuerdo a la pregunta que hizo la compañera Catalina, en Colombia toda persona, sí, ustedes pueden encontrar dentro de esta ley 1314 que lo plantea de forma textual, que dice que toda persona natural o jurídica obligada a llevar contabilidad en Colombia lo debe hacer de acuerdo a esos parámetros o a esos lineamientos de los estándares internacionales de información financiera y a las otras disposiciones que se tenga sobre la materia, ¿cierto? O que emitan estas entidades encargadas del proceso de armonización en la materia. ¿Listo? Es por eso que hablábamos que con la aparición de esta ley se nos volvió obligatorio, ¿cierto? El tema de la implementación de las NIF. No es algo que si las empresas quieren hacerlo, no. Se supone que al sol de hoy absolutamente todas las empresas de Colombia solamente deben estar hablando de contabilidad bajo NIF, ¿cierto? Eso no es un tema de voluntad, sino que es un tema de ley, de obligatorio cumplimiento. ¿Listo? Desde ahí nace la incidencia y la importancia de la práctica de la estandarización internacional en las empresas de Colombia. ¿Listo? Con esa ley 1314, muchachos, entonces lo que se hizo a partir de esa ley, entonces fue establecer también otra serie de normas o de decretos que empezaron a modificar y a reglamentar pues todo esto en materia de NIF, ¿cierto? Entonces, hay un decreto único reglamentario que es el 2420 del 2015 y el 2496 también del 2015. Son los decretos reglamentarios que reúnen
que reúnen todas esas normatividades o todos esos decretos que se fueron emitiendo posteriores a la ley 1314 en materia de adopción de normatividad internacional, ¿cierto? Esos dos decretos son los que están vigentes, los que rigen ahorita en Colombia respecto al manejo. ¿Qué incluyen? ¿O qué incluyen todos esos decretos 2420 y 2496? Tienen un anexo 1 que es todo lo concerniente a las normas de implementación para el grupo de empresas grupo 1, del grupo 2, del grupo 3, ¿sí? Y adicional las normas de aseguramiento de la información o NIAS, ¿cierto? Quiere decir, son unos decretos bastante grandes, bastante carnudos respecto al tema de normatividad. Pero bueno, acá antes de empezar a mirar un poquito más ese tema, les voy a hacer claridad en el otro documento importante, ¿sí? Que es el del título de esta parte, que es el que nos dio claridad o nos empezó, digamos, a estructurar o nos dijo de qué manera teníamos que empezar a trabajar todo esto. Esa normatividad, entonces, es el documento que emitió el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en el año 2011 llamado Direccionamiento Estratégico, ¿cierto? Entonces retomemos. En el año Profe, 2014... disculpe, una pregunta. Sí. La ley 1314 es del 2009, ¿cierto? Sí. Que quedó implementada aquí en Colombia. Claro. Pero si todas las empresas no están cumpliendo esta ley, ¿quiénes son los encargados en Colombia de auditar de que sí se estén cumpliendo? Sí, vean, eso es así de sencillo, Cata, y te lo voy a explicar con un ejemplo que me van a perdonar la expresión, es un ejemplo bien absurdo, ¿cierto? Bien tonto, pero es un ejemplo que nos da claridad respecto al tema. Hay un código y unas leyes civiles para los seres humanos, ¿cierto? Que, por ejemplo, nos dice que, pues, que si nosotros asesinamos o robamos a otra persona, pues hay unas leyes, ¿cierto? Que nos cobijan respecto al tema. Con la implementación de las NIF pasa lo mismo. Hay una ley 1314 que nos habla o que le dice a todas las personas obligadas a llevar contabilidad en Colombia que la deben hacer de acuerdo a esos parámetros. Pero así como tú, Catalina, o como Edier, o como Sandra, bueno, como cualquiera de los que estamos acá, no tenemos un policía detrás preguntándonos todo el día, venga, ¿usted ha asesinado a alguien esta semana para yo arrestarlo? ¿O usted ha robado a alguien para yo judicializarlo? Lo mismo pasa con las NIF, ¿cierto? Lo mismo pasa con las NIF. Es una ley, se supone que hay que cumplirla. Lo que pasa es que hasta ahora no nos han abrochado, o la autoridad o las entidades que tienen la autoridad para hacerlo, pues no nos han pillado y no lo hemos hecho. Eso en el caso, pues, como de las empresas comerciales. Hay otras entidades, como por ejemplo las que son vigiladas por cierto sector, que sí les han auditado sus procesos de implementación y que los han sancionado fuertemente. Por ejemplo, yo trabajé con un grupo muy grande de cooperativas en Colombia en el tema de implementación de NIF de diferentes ciudades de Colombia, y la Supersolidaria, por ejemplo, sí lleva muchos años auditando el proceso de norma internacional, y cuando llegan a auditar a una empresa y cuando solicitan información, la información tiene que estar bajo la normatividad de NIF, y cuando hubo todo el proceso de adopción les auditó, les emitió conceptos para el sector de la implementación, ¿cierto? O sea, les estructuró todo su proceso, lo mismo la superintendencia financiera con las entidades financieras. Entonces, de acuerdo a unos sectores, sí hay unos entes que se encargan de ese proceso. Para el sector público, por ejemplo, las contralorías, las procuradurías son las que se encargan de auditar ese proceso dentro de las empresas del sector público, ¿cierto? Para, digamos, las Profe, una empresas pregunta. comerciales como Cierto, pero nosotros. las empresas públicas no tienen NIF, ¿cierto? Que no son otras normas internacionales. No, no, lo que pasa es que son también unas normas especiales para el sector público, pero son basadas también en los marcos normativos internacionales. Obviamente ellos tienen una normatividad diferente, o sea, ellos no se rigen por estos mismos decretos que nosotros estamos viendo acá, sino que se emitieron unos especiales para ellos. Pero ellos también manejan su contabilidad de acuerdo a unos estándares internacionales que deben pues también dar cumplimiento, ¿cierto? Pero sí, digamos que en esencia uno podría decir, bueno, no se llaman NIF, pero son unos lineamientos basados en esos mismos estándares internacionales que se emitieron especialmente para ellos. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, vale, Profe, entonces, una pregunta. sí, dime. Profe, las pequeñas empresas que quieran exportar o importar, ¿tienen que acogerse a las NIF?
Ah, sí, resulta que cuando las, bueno, eso, si quieres, ahorita esa pregunta tuya te la voy a contestar con la otra parte del tema que vamos a ver hoy, ¿listo? Que es de acuerdo a las condiciones para clasificar. Ahí vas a entender el tema de cuando son importadoras o exportadoras, qué efectos tiene respecto a la NIF, ¿listo? Esa Listo, sí te la dejo para ahorita más adelante, que ya la vamos a entender. Listo, chicos, entonces les decía acá, con la ley 1314 del 2009 se adoptaron esos marcos, ¿cierto? Entonces el Estado colombiano dijo, vea, Colombia ahora en adelante va a manejar su contabilidad de acuerdo a esos estándares internacionales y designo al Consejo Técnico de la Contaduría Pública para que sea el organismo encargado de armonizar y de dirigir ese proceso acá en Colombia. ¿Listo? Punto. Eso fue lo que pasó. Entonces, una vez el Consejo Técnico tenía esa responsabilidad, empezó todo su trabajo, empezó a hacer todo ese proceso para, en el año 2011, emitir un documento, el cual se llama el Direccionamiento Estratégico, ¿cierto? En ese direccionamiento estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ya lo que el Consejo dijo fue, vea, de acuerdo a todo el estudio que hemos hecho y de acuerdo a seguir esa instrucción que nos dio el Estado colombiano con la ley 1314, entonces nosotros decidimos que el proceso de implementación de las normas internacionales en Colombia lo vamos a hacer así. Vamos a ubicar a las empresas en 3 grupos, ¿cierto? El grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Esos grupo 1, grupo 2 y grupo 3, entonces lo que van a hacer es implementar unos marcos normativos diferentes, especiales para ellos, y las empresas dentro de esos grupos las vamos a clasificar de acuerdo a unos parámetros específicos, los cuales son los siguientes, ¿cierto? Entonces, esta tabla que yo les estoy compartiendo acá y que también ya se las cargué a la plataforma, es la que está tomada directamente de ese documento del Consejo Técnico del Direccionamiento Estratégico, del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la que nos dijo o la que nos dice de qué manera se tienen que clasificar las empresas en Colombia para la implementación de las NIF, ¿cierto? Entonces, claramente nos dice esa tabla, vea, en el grupo 1 o en ese primer grupo de empresas, nosotros vamos a clasificar a todas las empresas que cumplan con los siguientes criterios. Primero, que sean entidades emisoras de valores. ¿Qué es una entidad emisora de valores? Pues las empresas que cotizan en bolsa, ¿cierto? Que mueven sus acciones a través de la bolsa de valores. Segundo, las entidades de interés público, o sea, entidades que manejen recursos que tengan una incidencia directa con un interés general para el mundo, ¿cierto? O sea, no solamente que sean empresas o que manejen recursos públicos, no va enfocado ese término solamente a eso, ¿listo? Es empresas que manejen recursos que tengan un interés general, o sea, o de un tema poblacional general, ¿listo? Tercero, entidades que tengan activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o una planta de personal superior a 200 trabajadores. Ah, ya, y se acuerdan que cuando mirábamos acá esta diapositiva, yo les dije que en Colombia las empresas, de acuerdo a la legislación, estaban catalogadas de acuerdo a unos parámetros. Pues lo que se hizo en este direccionamiento estratégico fue más o menos, tratar de trabajar muy parecido a estos lineamientos, ¿cierto? Sin embargo, pues hay unas connotaciones, unas diferencias, pero lo que sí tenemos que tener claro, muchachos, clarísimo, es que para el proceso de implementación de NIF, la normatividad que rige para poder clasificar una empresa dentro de uno de estos grupos, pues es esta, ¿cierto? El que emitió y el que dijo el direccionamiento estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. ¿Listo? Entonces nos basamos en que esas grandes empresas o las que están en el grupo 1 son las que tienen una planta, unos activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos o una planta de personal superior a 200 trabajadores, ¿cierto? Y dice que también lo van a cumplir, entonces, las entidades que no sean emisores de valores ni entidades de interés público, pero que cumplan además con cualquiera de los siguientes requisitos. Quiere decir que necesariamente no tienen que ser emisores de valores ni entidades de interés público, pero que si cumplen con estos topes en salarios mínimos o planta de personal y alguno de estos otros requisitos también queda catalogado dentro del grupo 1. Entonces dice, primero, ser subordinado o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIF, ¿cierto?
Entonces, si estamos hablando de una empresa que es sucursal o que es una filial o que es una subordinada de una empresa grande, de una multinacional que aplique NIF, pues así no cumpla con estas otras condiciones, le toca aplicarla, ¿cierto? Y aplicar la norma que aplica el grupo 1, ¿cierto? Está dentro de ese grupo de implementación del grupo 1. Segundo, ser subordinado matriz de una compañía nacional que aplique NIF. Entonces, si es subordinado matriz de una que aplique NIF, así no sea extranjera, pues también lo aplica, ¿cierto? Por el solo hecho de ser de una filial de esa otra empresa o de ese grupo empresarial o participante de ese grupo empresarial. Que realice importaciones, pagos al exterior, si se trata de una empresa de servicios o exportaciones, ¿cierto? En ingresos del exterior, si se trata de una empresa de servicios, que representen más del 50% de las compras, ¿sí? Gastos y costos si se trata de una empresa de servicios o de las ventas, ingresos si se trata de una compañía de servicios, respectivamente del año inmediatamente anterior al ejercicio sobre el que se informa. Entonces acá le contesto un poco esa pregunta al compañero Edir que la hizo. O no tengo claro si fue Edir, creo que sí, ¿cierto? Cuando las empresas que importan o exportan cumplen con estos topes que se establecen acá, ¿cierto? Se clasificarían dentro de este grupo 1 y tendrían que hacer el proceso de implementación de la NIF. ¿Listo? Adicional, pues, a los otros criterios de activos, de cumplimiento de activos y trabajadores. Ya sobre eso, este monto de activos y trabajadores, pues ya uno mira si aplican al grupo 1 o al 2, pero sí deben hacer el cumplimiento del marco normativo internacional. ¿Listo? Dice adicional acá. Listo. Y por último dice ser matriz asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen NIF, ¿cierto? Entonces ahí clasificó a todas esas empresas o de acuerdo a estos criterios clasificó un grupo de empresas para la implementación de NIF, ¿cierto? Al que le llamó grupo 1. Y a ese grupo 1 entonces le corresponde la implementación del estándar de las NIF plenas, ¿cierto? De todo el estándar de las NIF plenas para la aplicación de ese grupo 1, ¿listo? Dijo entonces además, ojo pues con lo que les voy a decir acá, muchachos, es que acá no les voy a socializar el grupo 2 en ese orden, sino que les voy a socializar un grupo 3, un grupo de implementación 3 que catalogó esta entidad, este consejo técnico, en el cual dijo, vea, va a haber un grupo 3 en el cual se van a ubicar las personas naturales o jurídicas que cumplan con los criterios establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario, ese es el que habla de los obligados a llevar contabilidad, ¿cierto? Y todo eso. Y que para efectos de este caso equivalen a lo siguiente, ¿cierto? Dice, microempresas que tengan activos totales, excluida la vivienda, en este caso es en el caso de las personas naturales, ¿cierto? Se puede para efectos de esta clasificación excluir la vivienda. Por un valor máximo de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿cierto? Entonces acá no nos habla de que aplican para este grupo las que superen esta base, sino las que tengan hasta máximo este monto, ¿cierto? Y una planta de personal no superior a 10 trabajadores. Entonces acá ya ubicamos como a las empresas que son más pequeñas, ¿cierto? A las microempresas. Y se acuerdan que les hablé acá de que en Colombia la mayor parte de la economía nacional la mueve la microempresa, ¿cierto? Por eso, ese consejo técnico emitió una norma especial para este grupo de empresas. ¿Y a qué hago referencia con eso, muchachos? Este grupo 3 de implementación de NIF es un grupo que no existe sino solamente en Colombia. Listo. Este grupo de NIF no existe en ningún otro lado. Cuando ustedes van y miran el proceso de implementación de NIF en todo el mundo, ustedes van a dar cuenta que en los otros países solamente existe un grupo 1 y existe un grupo 2, ¿cierto? Las NIF plenas, las que implementan las NIF plenas, las grandes empresas, y las que implementan las NIF para pymes, que son las empresas medianas y pequeñas, ¿cierto? ¿A qué voy con este, muchachos? El Consejo Técnico, en el uso de sus facultades otorgadas por la Ley 1314 del 2009, pues entregó un estándar nuevo o generó un grupo de implementación nuevo, diferente. Muchachos, qué pena acá la interrupción así tan bruscamente. Ya se nos va a cerrar, entonces por favor volvemos a ingresar para poder redondear y hacer una tercera sesión de la clase para que acabemos el tema. ¿Listo? Entonces ya
Ya se nos cierra y volvemos a ingresar de la misma manera. ¿Listo? Las interrupciones. Este grupo 3, muchachos, entonces no existe sino acá en Colombia, ¿cierto? Eso no existe en ningún otro lado y fue